En mi cumpleaños, mi madre eligió a mi hermana. Déjala, tú ya has tenido suficiente, dijo. No discutí, esa noche me fui para siempre. Semanas después, mientras le celebraban de nuevo, sus móviles sonaron, 96 llamadas perdidas y un mensaje que no vieron venir. Mi nombre es Elena Morales y tengo 25 años. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser la fuerte de la familia era un cumplido. Significaba que yo era en quien la gente podía confiar, la que mantenía las luces encendidas, la que nunca causaba problemas. No me di cuenta hasta mucho después de que, a veces, ser la fuerte solo significa que todos se sienten con el derecho de apoyarse en ti hasta que ya no sientes tus propias piernas. No pensé que pedir celebrar mi cumpleaños número 25 en casa de mis padres sería el comienzo de algo irreversible. Simplemente extrañaba cómo solían ser las cosas, o al menos como las recordaba cuando era más joven. Mis tías riendo demasiado fuerte en la cocina. Mi tío estacionado en el porche, fingiendo que odiaba estar allí mientras secretamente disfrutaba cada segundo. Primos gritándose unos a otros como si estuviéramos todos atrapados en una comedia disfuncional sin un director que gritara corten. Quería una noche en la que pudiera volver a ese caos y sentir que era mío de nuevo. Así que me ofrecí a pagar por todo. La comida, las decoraciones, las bebidas, el pastel, todo. Parecía un trato justo. Ellos me daban la casa y la gente. Yo cubría el costo. Solo quería una noche en la que no fuera yo la que sostenía todo en silencio. Una noche en la que fuera más que el andamio invisible que sostenía a todos los demás. Fue mi idea, mi invitación, mi fiesta. Al menos eso es lo que me dije de camino a casa. Pero cuando entré, lo primero que noté fue que mi hermana Isabela se había sentado en el asiento que yo siempre ocupaba. El asiento al final de la mesa con vista a toda la habitación. El asiento que todos sabían que era mío, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ya estaba instalada allí, recostada como si fuera la dueña de la noche, con una mano alrededor de un vaso y la otra gesticulando mientras contaba una historia animada. La gente estaba vuelta hacia ella, con los ojos cálidos y los rostros abiertos como si fuera la invitada de honor. Me detuve un segundo, pensando que tal vez era una broma. Tal vez alguien se reiría y le diría que se moviera. O mi mamá me notaría parada allí y diría, oh, Elena ya está aquí. Ese es su lugar. Pero nadie lo hizo. Isabela me vio, me dedicó una brillante sonrisa lista para la cámara y siguió hablando. Cuando finalmente pregunté, no de manera conflictiva, solo confundida, mi mamá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Se desplazaba con un pulgar y murmuró, deja que tenga su momento. Tú ya has tenido suficientes. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Tú ya has tenido suficientes. ¿Suficientes qué? ¿Suficiente atención? ¿Suficientes cumpleaños? ¿Suficiente de una vida que construí principalmente por mi cuenta? Me quedé allí mirando el perfil de su rostro, dándome cuenta de que no estaba bromeando. Llevo 3 años pagando sus facturas de electricidad. Soy yo quien ayudó a Isabela a cubrir su alquiler cuando decidió seguir sus sueños y renunciar a su trabajo sin más plan que una vaga idea de ser una creativa. Nunca he pedido nada a cambio. Ni dinero, ni favores, ni siquiera gratitud. Pensé que tal vez esta noche sería la única cosa que no me costaría algo. Aparentemente, estaba equivocada. La cena fue incómoda desde el principio. Mi novio, Mateo, hizo todo lo posible por mantener las cosas ligeras. Hizo algunas bromas, le preguntó a mi tío sobre el trabajo, trató de involucrar a mi papá en una conversación sobre deportes. Cuando se dirigió a Isabela, incluso le halagó el vestido, diciendo que el color le quedaba bien. Ella sonrió y alisó la tela, luego dijo, es de la nueva línea de diseñador en la que entré. Ventajas de ser la favorita, ¿no? Algunas personas se rieron. Mateo no. Yo tampoco. La broma no era realmente una broma, y todos en esa mesa lo sabían. Pero seguimos comiendo, fingiendo que todo estaba bien. Esa era la regla no escrita en mi familia. Finge que todo está bien hasta que alguien se rompe. La noche solo empeoró. Isabela se lanzó a un largo monólogo sobre un nuevo proyecto en el que estaba involucrada. Charla vaga de startups, muchas palabras de moda, pocos detalles. Algo sobre ser una directora creativa,
que cualquiera que la conociera bien entendía que era solo un código para desempleada con una cuenta de Instagram. Seguía lanzando pequeñas púas en mi dirección sin decir mi nombre. Como algunas personas intentan comprar la felicidad pero nunca la encuentran. Como otras personas simplemente tienen una energía que atrae oportunidades. Cada vez que decía algo así, había una pequeña ola de risas. No sabía si se reían de mí o si estaban demasiado incómodos como para no hacerlo. Mateo me miró un par de veces desde el otro lado de la mesa, verificando cómo estaba sin palabras. Podía sentir un calor creciendo en mi pecho. No del tipo que te hace estallar, sino del que quema lento y profundo. Del tipo que te cambia. Luego vino el pastel. Lo había pedido yo misma. De chocolate en capas, justo como me gustaba cuando era niña, con un glaseado simple y mi nombre escrito en la parte superior. Cuando lo trajeron, Isabela se puso de pie y aplaudió como una niña viendo fuegos artificiales. Se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillando a la luz de las velas, y por un momento pareció creer que el pastel era para ella. Mi mamá sonrió de verdad por primera vez esa noche. Puso una mano en mi hombro y por una fracción de segundo pensé que tal vez iba a empujar el pastel hacia mí y decir algo como, anda, pide un deseo. En cambio, dijo, ¿por qué no dejas que Isabela sople las velas solo por diversión? Ella trae la energía. Es como una tradición ahora. Ahí estaba de nuevo. Energía, favorita, tradición. Palabras que sonaban inofensivas si no eras la persona contra la que se usaban. No discutí. No dije una palabra. Vi cómo mi propio pastel de cumpleaños se alejaba más de mí. Vi a mi hermana inclinarse y tomar una respiración profunda como si fuera a tragarse toda la habitación. Todos contaron hacia atrás juntos, riendo, animando, con los teléfonos fuera para grabar el momento. Entonces Isabela sopló mis velas. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No adormecido, no vacío, solo inmóvil. Como el momento justo antes de que una tormenta finalmente estalle. Me levanté sin hacer una escena. Mi silla raspó suavemente contra el suelo, ahogada por los aplausos. Nadie se dio cuenta. Subí a mi antigua habitación y cerré la puerta por lo que, en el fondo, sabía que sería la última vez. Unos minutos después, Mateo entró sigilosamente detrás de mí. No llamó. No preguntó qué pasaba. No dijo, ¿estás segura de que no estás exagerando? Simplemente tomó su bolso, me entregó el mío y tomó mi mano. Bajamos las escaleras juntos como fantasmas flotando a través de la fiesta de otra persona. Nadie intentó detenernos. Si se dieron cuenta, fingieron no hacerlo. Mientras nos alejábamos en el coche, mi teléfono se iluminó con mensajes. Algunas personas estaban confundidas. Otras sonaban molestas. Otras simplemente estaban decepcionadas. Pero no de mí, sino de ellos. De lo que habían visto y de lo que no habían hecho. Esa noche no dormí. Mateo se quedó en mi apartamento. Hablamos hasta que el cielo comenzó a clarear, dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Cuánto tiempo había sido así? ¿Cuándo me había apuntado a este papel? ¿Por qué siempre asumían que seguiría pagando, seguiría apareciendo, seguiría sonriendo mientras le entregaban mi lugar a otra persona? Por la mañana, algo en mí había cambiado. Ya no era solo decepción. Era resolución. Una resolución silenciosa y afilada. Lo que no sabían era que yo había estado pagando el alquiler de Isabela todo este tiempo. $6,000 hasta ahora. Su arrendador ni siquiera tenía su número, solo el mío. Cada primero de mes, el recordatorio me llegaba a mí. Cada vez que ella publicaba una nueva foto sobre vivir su sueño, era mi cuenta bancaria la que se aseguraba de que sus luces siguieran encendidas. Y agosto se acercaba. No lo había olvidado. Esa noche, mientras Mateo dormía, miré al techo y me di cuenta de que había terminado. No más alquiler, no más cubrirla, no más generosidad de hermana mayor disfrazada de deber. Tomé mi teléfono, abrí el hilo de mensajes con el arrendador de Isabela, y por primera vez en años, supe exactamente lo que iba a hacer cuando llegara su próximo mensaje. Y esta vez, no sería para ella. Agosto llegó más rápido de lo que esperaba.
Los días después de mi cumpleaños se mezclaron en una neblina de silencio incómodo. Nadie se comunicó. Ni mis padres, ni Isabela. Durante 2 días, mi teléfono permaneció obstinadamente silencioso, como si toda la familia hubiera acordado colectivamente que la mejor respuesta a lo que sucedió era fingir que no había sucedido. Luego, a mitad de semana, apareció un mensaje de mi mamá como si nada. Espero que estés bien. Te quiero. Un corazoncito rojo al final, como si fuera un saludo casual y no el seguimiento de una de las noches más humillantes que había tenido en años. Lo miré por un momento, con el pulgar flotando sobre la pantalla, luego puse mi teléfono boca abajo y nunca respondí. Fueron las personas que no esperaba las que me hicieron darme cuenta de que no había imaginado nada. La tía Rosa llamó. Dijo que nunca había visto algo tan retorcido, que Isabela se pavoneaba como si protagonizara su propio reality show y el resto de nosotros fuéramos solo extras. Me dijo que casi se va cuando mi mamá dijo que yo ya había tenido suficientes. Luego Javier, mi primo que apenas habla con nadie, llamó para decir que tenía todo el derecho a irme. Que él había pensado en hacer lo mismo cuando Isabela hizo esa broma sobre la gente que intenta comprar la felicidad. Incluso el tío Pedro, que nunca toma partido, me dijo que se fue a casa temprano porque no podía soportar la forma en que todos fingían que era normal. Aparentemente, después de que Mateo y yo nos fuimos, el aire en la habitación cambió. Las risas se volvieron forzadas. La gente comenzó a mirarse entre sí, a mi silla vacía, a Isabela posando frente al pastel que no era suyo. Durante años, nuestra familia había estado bailando alrededor de un elefante en la habitación. Esa noche, el elefante se subió a la mesa e hizo un número de claqué. Isabela, por supuesto, permaneció en completo silencio. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa. En cambio, publicó fotos de la fiesta. Cada foto centrada en ella. Una tenía la leyenda, la energía atrae energía. Otra, tu éxito es la amenaza de otra persona. El nivel de delirio habría sido divertido si no se hubiera construido sobre mi agotamiento. Entonces llegó la fecha que había estado esperando. 1 de agosto. El arrendador de Isabela me escribió como un reloj. ¿Vas a enviar el pago de este mes? Nunca fue en su pago, siempre fue el mío. Él no tenía su número. El contrato se había gestionado a través de mí desde el principio porque eso es lo que hago, ¿verdad? Me encargo de las cosas. Miré el mensaje por un largo momento. Mi reflejo me devolvió la mirada en el oscuro cristal de la pantalla de mi teléfono. No esta vez, escribí de vuelta. Tendrá que encargarse ella misma de ahora en adelante. Respondió casi al instante. ¿Estás segura? Pensé en las velas de ese pastel. La sonrisa de Isabela. La voz de mi madre diciéndome que ya había tenido suficiente. Pensé en los $6,000 que silenciosamente había desangrado en el alquiler de Isabela mes tras mes mientras todos aplaudían su carrera imaginaria. Sí, respondí. Estoy segura. Dijo que se lo haría saber. Le dije, buena suerte. Luego dejé mi teléfono y exhalé larga y temblorosamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y recién me diera cuenta. No tardó mucho en comenzar el caos. 1 hora después, Isabela me envió un mensaje. Una línea, sin saludo, sin puntuación, solo, ¿qué hiciste? No respondí. El siguiente mensaje llegó más rápido que el anterior. Luego mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas. Isabela, luego mi mamá, luego mi papá, una y otra vez, uno tras otro, apilándose en una desordenada lista de llamadas perdidas que hacía que mi pantalla pareciera una alarma descontrolada. Mateo vio mi teléfono vibrar sobre la mesa y preguntó, ¿estás bien? Sí, dije, y por primera vez, casi lo creí. Salimos a comer hamburguesas esa noche. Dejé mi teléfono en mi bolso, en silencio. Comimos. Hablamos del trabajo. Discutimos en broma sobre las papas fritas. Cada vez que mi mente intentaba volver a los mensajes de Isabela, la empujaba hacia el sabor de la comida, el sonido de la risa de Mateo, el alivio silencioso de no ser responsable de la crisis de otra persona. Al día siguiente, Mateo levantó su teléfono en el desayuno. Necesitas ver esto, dijo. En la historia de Isabela, su apartamento estaba medio vacío,
con cajas apiladas contra la pared, ropa y montones. La leyenda, empezando de nuevo. Un pequeño emoji de reinicio triste al final. Casi sentí algo. Casi. Pero no era culpa. Estaba más cerca de una especie de claridad sombría. Así es como se veía realmente empezar de nuevo cuando no había nadie detrás de ti amortiguando cada aterrizaje. Para el jueves, la tía Rosa me escribió de nuevo. No se anduvo con rodeos. Aparentemente, Isabela había sido desalojada. El arrendador le dio un par de días para mudarse y luego cambió las cerraduras. La noticia corrió por la familia como siempre, en voz baja, eficientemente, con una mezcla de lástima y chisme. Cuando la gente empezó a preguntar qué había pasado, las grietas en la historia de Isabela finalmente comenzaron a mostrarse. Mi prima Sofía me escribió. ¿De verdad estabas pagando su alquiler todo este tiempo? Sí, respondí. 6.000 en total. Me devolvió un emoji de asombro y luego dijo, Isabela le dijo a todos que tenía un trabajo por contrato en diseño, que estaba ocupada con clientes. Ni siquiera tiene una computadora portátil, escribí de vuelta. Hubo una larga pausa después de eso. Imaginé a Sofía mirando su pantalla, repasando cada vaga explicación que Isabela había dado sobre sus proyectos, cada vez que mis padres se jactaban de su carrera creativa mientras evitaban cuidadosamente los detalles. Ese fue el primer desmoronamiento real, el momento en que la gente dejó de tomar las historias de Isabela al pie de la letra y comenzó a conectar los puntos. No solo había estado luchando, había estado mintiendo, y mis padres la habían estado ayudando a mantener la máscara en su lugar. Mi papá volvió a llamar la noche en que Isabela se mudó de nuevo a casa de mis padres. Lo dejé ir al buzón de voz. Más tarde, la curiosidad pudo más y lo escuché. Su voz sonaba cansada. Sabes, ella no es fuerte como tú, dijo. No puede manejar estas cosas como tú. Como si eso lo explicara todo. Como si fuera obvio que yo debía seguir cargando con todos porque podía. Me senté allí con mi teléfono en la mano pensando en esa frase. No es fuerte como tú. Lo dijo como una excusa, no como un cumplido. Como si ser fuerte significara que estaba obligada a dejar que siguieran quitándome cosas hasta que me rompiera. Esa semana, más parientes se comunicaron. Personas que nunca antes habían dicho una palabra de repente tenían historias. Me contaron cosas que no sabía. Como mis padres se jactaban de la carrera de Isabela en las reuniones familiares, pero se volvían extrañamente vagos cuando alguien pedía detalles. Como Isabela le pidió dinero prestado a Rosa el año pasado y nunca se lo devolvió. Como mi mamá una vez le dijo a alguien que a mí no me importaba ayudar porque me iba bien. Se estaba volviendo obvio que la máscara se estaba deslizando e Isabela podía sentir la corriente de aire. No me volvió a escribir, pero publicaba con menos frecuencia. Sus leyendas se volvieron más silenciosas, menos engreídas. Era como si sintiera que el aire a su alrededor estaba cambiando. La forma en que la gente comenzaba a mirarla con algo más que admiración a crítica. Me mantuve tranquila. Me mantuve en silencio. No porque no me importara, sino porque por primera vez, no estaba corriendo a arreglar nada. Estaba dejando que la verdad hiciera su propio trabajo. Entonces llamó la tía Lucía. Casi nunca llama a menos que alguien esté en el hospital o peor. No se anduvo con rodeos por mucho tiempo. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó. ¿Por qué seguiste pagando? Le dije la verdad. Pensé que estaba ayudando a alguien que solo necesitaba tiempo para resolver las cosas, dije. Pensé que si le daba aterrizajes suaves, eventualmente aprendería a pararse por sí misma. Aterrizajes suaves, repitió la tía Lucía en voz baja. Cada vez que le dabas uno, ella lo trataba como un trampolín. Luego me contó algo que no sabía. Unos meses atrás, Isabela le había dicho a su lado de la familia que le habían ofrecido un puesto de directora creativa en otra ciudad. Hubo una cena de despedida. Le compraron regalos. Ella lloró, abrazó a todos, prometió visitar. Y luego, simplemente no se fue. Más tarde, les dijo que la empresa la había ignorado. Nunca tuvo una oferta, ¿verdad?, dijo la tía Lucía. No, dije, ni siquiera aplicó. Ese fue el momento en que todo explotó.
La tía Lucía se quedó en silencio en la línea, y pude escuchar la decepción más que cualquier ira. No se trataba solo de que Isabela mintiera. Se trataba de cuánto tiempo todos habían estado de acuerdo en fingir. La gente comenzó a confrontar a mis padres, preguntando por qué dejaron que Isabela viviera así, por qué la dejaron robar atención, dinero, simpatía, porque vieron cómo vaciaba mis esfuerzos y aún así aplaudían sus actuaciones. Cuando mis padres no tenían buenas respuestas, esas preguntas se volvieron hacia mí. Esta vez, no llené el silencio por ellos. No corrí a proteger a nadie de la verdad. Simplemente dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Isabela había sido desalojada. Había mentido. Yo había dejado de pagar. Y mis padres habían permitido todo. Una noche, después de otra ronda de mensajes de parientes lejanos, me senté en la mesa de mi cocina, con el apartamento en silencio a mi alrededor. Abrí mi computadora portátil, inicié sesión en la cuenta de tarjeta de crédito compartida de mis padres, la que había estado cubriendo durante años. Se suponía que era solo para emergencias. El saldo del último mes parpadeó ante mí en números nítidos e indiferentes, casi $1,200. Visitas al spa, comida para llevar, compras aleatorias en línea. Mi mamá había comprado un espejo de pie que costaba casi $400. Por un segundo, me quedé mirando la pantalla, la lista de cargos apilados uno encima del otro como una torre construida con mi paciencia. Me di cuenta de que Isabela no era la única que había estado flotando por encima de las consecuencias. Y también me di cuenta de que había terminado de sostener a todos los demás. Miré el estado de cuenta de la tarjeta de crédito hasta que los números comenzaron a desdibujarse. Un mes de indulgencia disfrazada de necesidad. Visitas al spa etiquetadas como solo cuidado personal. Cargos de comida para llevar apilados 3 por día, como si cocinar se hubiera convertido en un mito antiguo. Un espejo de pie de $400. Mi madre debió haberse convencido de que lo necesitaba. Necesitaba. Esa palabra sonaba diferente ahora. Durante años, pensé que me necesitaban. Necesitaban mi ayuda, mi estabilidad, mi sueldo. Pero la verdad era más simple y mucho más fea. No estaban en necesidad. Tenían derecho. Y el derecho no tiene fondo. Cerré la cuenta sin previo aviso. Sin mensaje, sin llamada, sin explicación, solo un clic que cerró la puerta a años de obligación no dicha. Luego transferí todos mis ahorros a una nueva cuenta privada, una a la que no podían acceder, husmear o pedir prestado a través de configuraciones de autocompletar guardadas. Fue la primera vez que me protegí financieramente de mi propia familia. La sensación fue extraña, a medio camino entre el duelo y el alivio, como finalmente salir de una habitación en llamas en la que no te habías dado cuenta de que vivías. Esa noche, mi papá volvió a llamar. Dejé que sonara y fuera al buzón de voz. Igual que antes. El mismo silencio de mi parte. No se disculpó. No preguntó cómo estaba. Todo lo que dijo fue, ya dejaste claro tu punto, pero esta sigue siendo tu familia. No me molesté en responder. No podía decidir qué parte me insultaba más, que pensara que esto era solo un punto que estaba tratando de demostrar, o que creyera que ser familia justificaba usarme como infraestructura. 2 días después, llegó el cumpleaños de Isabela. Un sábado húmedo que se sentía pesado incluso antes de que saliera el sol. No lo reconocí. Sin mensaje, sin regalo, sin sonrisa forzada. Pero sabía que la fiesta estaba sucediendo. El mismo grupo que apareció en mi noche desastrosa estaría allí, chocando copas y fingiendo que nada de las últimas 2 semanas había detonado. Los imaginé reutilizando las mismas decoraciones, reciclando las mismas bromas, ignorando las mismas grietas en las paredes. Mateo y yo nos subimos al coche y condujimos 2 horas hasta un lago que nos encantaba. Nos registramos en un pequeño y tranquilo Airbnb, pusimos nuestros teléfonos en silencio. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí libre. Pasamos el día sin hacer nada extravagante. Caminando junto al agua, cocinando la cena juntos, acostados en la terraza, escuchando a las cigarras zumbar como una suave advertencia. El cielo se volvió dorado, luego púrpura, y sentí que mi cuerpo se relajaba centímetro a centímetro mientras la noche nos envolvía. Eran cerca de las 10 cuando finalmente revisé mi teléfono.
Mi pantalla se iluminó con una violenta avalancha de llamadas perdidas. 46 de mi familia. Mateo tenía aún más. No respondía ninguna. Ya sabía por qué llamaban. Más temprano esa mañana, antes de irnos de la ciudad, había programado un mensaje para un chat grupal privado que incluía a la mayoría de nuestros parientes. Sin asunto, sin explicación, solo un enlace limpio y silencioso. Ese enlace llevaba a una página que construí yo misma. Sin comentarios, sin música dramática, sin ataques, solo la verdad. Comenzaba con una línea de tiempo de cada pago de alquiler que había hecho por Isabela. Capturas de pantalla, recibos, confirmaciones por correo electrónico de su arrendador. $6,072, todo pagado por mí. Luego enumeraba mensajes que Isabela me había enviado a lo largo de los años agradeciéndome, prometiendo que me pagaría cuando sus proyectos despegaran, insistiendo en que lo mantuviera en secreto para que nuestros padres no se preocuparan. Pero lo que cambió el terreno fue el clip de audio, una llamada telefónica del año pasado que había grabado accidentalmente. Isabela estaba en altavoz mientras yo conducía con mi primo Javier. Se jactaba ante un amigo de una oferta de trabajo falsa, acuerdos de marca, carteras de clientes, pintando una vida que no estaba viviendo. Javier me había mirado entonces y susurrado, ¿está mintiendo? Sí, le había dicho. Siempre lo hace. En ese momento, no valía la pena confrontarla. Pero ahora, su voz y sus mentiras estaban al descubierto. De vuelta en la fiesta de cumpleaños de Isabela, la reacción golpeó como un frente de tormenta. Estaban a punto de encender sus velas cuando los teléfonos zumbaron simultáneamente. Al principio, la gente pensó que era una alerta de emergencia. Luego, abrieron el enlace. La habitación se quedó en silencio. Isabela siguió sonriendo hasta que notó que todos miraban sus pantallas en lugar de a ella. ¿Qué está pasando?, preguntó. Mi papá les dijo a todos que guardaran sus teléfonos. Mi mamá seguía repitiendo, no exageren. Solo está molesta. Pero la verdad era más ruidosa que ellos. Más tarde, la prima de Laura, que había estado en la fiesta, nos contó que la gente comenzó a irse en oleadas. La tía Rosa se fue antes de que se cortara el pastel. Javier se fue riendo. El tío Pedro confrontó a Isabela justo enfrente de todos, preguntando si algo de su nuevo trabajo era real. Isabela no respondió. Ni siquiera se defendió. Y mientras todo ese caos se desarrollaba, yo estaba sentada en la terraza de ese tranquilo Airbnb, viendo las ramas de los árboles mecerse sobre el agua quieta, sintiendo una paz que no podía nombrar. La página tenía análisis. Podía ver quién hacía clic, quién se desplazaba, quién escuchaba. Vi los números subir en tiempo real. Cada nombre, otro hilo que se soltaba de la historia que mis padres habían tejido alrededor de Isabela durante años. Luego, 20 minutos después de que terminara la fiesta, vi algo inesperado. Alguien inició sesión en mi antiguo portal de tarjeta de crédito usando el correo electrónico de mi papá. Así fue como descubrí que habían estado usando mi nombre para cubrir su propio alquiler. No una vez, sino durante 4 meses, casi $4,000. Tenían la tarjeta guardada en aplicaciones antiguas y sistemas de pago automático. Mientras yo cubría el alquiler de Isabela, ellos estaban vaciando silenciosamente la tarjeta de emergencia que había configurado años atrás. La traición aterrizó en capas, financiera, emocional, familiar. Un tipo de incredulidad hueca se instaló en mi pecho. Llamé al banco a la mañana siguiente. Informé de los cargos, congelé mi crédito, cerré la cuenta, abrí una nueva, moví cada dólar restante a un lugar que nadie podía tocar. No se lo dije a nadie. No lo necesitaba. En cambio, esa noche, envié un último mensaje al chat grupal. Sin gráficos, sin diatribas furiosas, solo palabras. Dejaron que otra persona soplara mis velas. Ahora, miren lo que pasa cuando yo apago las luces. No soy su cimiento. No soy su respaldo. Esto nunca fue amor. Fue conveniencia. He terminado de fingir. No llamen. Ya los he perdonado, pero no les debo nada más. Nadie respondió. Y de alguna manera, el silencio que siguió fue el sonido más honesto que jamás había escuchado. El silencio duró más de lo que esperaba.
Los días se alargaron sin mensajes, sin disculpas, sin intentos frenéticos de atraerme de nuevo a la órbita familiar. No era paz. Todavía no. Pero era lo más cercano que había sentido en mucho tiempo, un extraño silencio hueco que hacía obvio cuán ruidosa había sido mi vida antes. Nadie dijo una palabra. Ni Isabela, ni mi mamá, ni mi papá, ni los primos que habían mostrado un coraje repentino cuando la indignación era conveniente. Incluso los susurros que usualmente viajaban por el chismorreo familiar parecían contener la respiración. Era como si todos estuvieran esperando a ver qué hacía a continuación. Y la verdad era que no hice nada. Por una vez, la crisis no me pertenecía. El desorden no era mío para limpiarlo. Lentamente, las actualizaciones llegaron de parientes que todavía tenían la decencia de preocuparse por la verdad. Una mañana, la tía Lucía llamó. Ya no había ira en su voz, solo agotamiento. Dijo que Isabela se había vuelto oscura en las redes sociales, había borrado todo. Incluso su LinkedIn, que siempre se había construido más en la fantasía que en los hechos. ¿Sabes qué pasó con el trabajo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, dije, nunca hubo un trabajo. Ella suspiró. Ese tipo de exhalación cansada que vive entre la frustración y la resignación. Siempre me lo pregunté, susurró. Isabela nunca parecía tener problemas. Incluso cuando no trabajaba, simplemente flotaba. No tenía sentido. Flotaba. Sí, esa era exactamente la palabra. Isabela había flotado por la vida sobre el colchón de los sacrificios de otras personas. Principalmente los míos, pero el colchón ya no estaba, y la gravedad venía por ella. Casi al mismo tiempo, la reacción contra mis padres comenzó a crecer. Los parientes comenzaron a confrontarlos, no con saña, sino con una agudeza a la que no estaban acostumbrados. ¿Por qué la dejaron mentir así? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué dejaron que se aprovechara de su hermana? ¿Por qué fingieron que todo estaba bien? Mis padres intentaron darle la vuelta. Mi mamá llamó a algunos parientes, insistiendo en que Isabela se estaba tomando un descanso por su salud mental. Culpó al acoso en línea, como si la verdad fuera una turba en lugar de un espejo. Pero ya nadie se creía la historia. La gente había visto demasiado. La prima Sofía me escribió en privado. Le pregunté a Isabela por qué dejó que siguieras pagando su alquiler. ¿Y qué dijo? Escribí. Dijo que a ti no te importaba. Esa línea golpeó más fuerte que cualquier acusación. A ti no te importaba. El fácil descarte de mis sacrificios. Como si mi agotamiento fuera imaginario. Como si mi generosidad no tuviera fondo. Como si mi silencio significara consentimiento. Pero sí me había importado. Me importaba cada vez que llegaba a casa de una jornada laboral de 10 horas y veía aparecer una notificación de transferencia automática en mi aplicación bancaria. Me importaba cuando mis padres actuaban como los padrinos mágicos de Isabela mientras yo hacía el papel de sirvienta invisible. Me importó la noche en que le entregaron mi cumpleaños a Isabela como un recuerdo de fiesta. Me importó tanto que había dejado de respirar sin darme cuenta. Y ahora, finalmente, estaba exhalando. En medio de todo este desmoronamiento, sucedió algo inesperado. Algo pequeño pero poderoso. Los padres de Mateo nos invitaron a cenar. Habían oído partes de lo que pasó. No todos los detalles financieros, pero lo suficiente para entender que mi familia no me trataba con el cuidado que deberían. Entré preparada para la lástima o la simpatía incómoda, pero no ofrecieron ninguna de las dos. En cambio, el padre de Mateo me miró directamente a los ojos y dijo, «Me recuerdas a mí mismo». Pasé años apoyando a personas que nunca se detuvieron a preguntar cómo estaba yo. Sentí que algo en mi pecho se movía, como un nudo que se aflojaba. Luego hizo una pregunta que nadie en mi familia se había atrevido a hacer. ¿Por qué sigues pagando las facturas de tus padres? Parpadeé, honestamente sorprendida. Porque siempre lo he hecho, dije. Desde mi primer trabajo de verdad. Desde que se atrasaron con la hipoteca. Desde que. Él levantó una mano suavemente. Sí, pero ¿y tú? ¿Qué hay de ti? Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Por primera vez, me permití considerar una vida donde mis elecciones no estuvieran dictadas por la culpa,
donde mi dinero fuera mío, donde mi silencio no se malinterpretara como consentimiento. La mamá de Mateo nos trajo té y se sentó a mi lado. Vamos a alquilar una casita pronto, dijo. Nada lujoso, pero si ustedes dos la quieren, pueden ser los primeros en elegir. Un nuevo comienzo. Durante años, había vivido en un hogar definido por la obligación. Sus necesidades, su comodidad, sus reglas. La idea de un lugar no tocado por esa historia se sentía irreal, como un espejismo que no estaba segura de merecer. Pero cuando Mateo buscó mi mano debajo de la mesa y la apretó una vez, suavemente, me di cuenta de que sí lo merecía. Visitamos la casa ese fin de semana. Un lugar pequeño y blanco con un gran patio trasero, una calle tranquila, luz del sol entrando a raudales por cada ventana, sin fantasmas en las paredes, sin deudas ocultas, sin expectativas esperando para emboscarme. Dije que sí, y no le conté a mi familia nada. Empaqué en silencio, metódicamente, como alguien realizando un ritual de liberación. Cada caja que cerraba con cinta adhesiva se sentía como reclamar una parte de mí misma que no me había dado cuenta de que había perdido. No hubo discursos dramáticos, ni confrontaciones, ni anuncios, solo silencio. Un silencio limpio e intencional. A finales de mes, Mateo y yo nos habíamos ido. Una nueva dirección, un nuevo número, una nueva vida tallada de las cenizas de una vieja. De vuelta en casa de mis padres, las paredes comenzaban a crujir. Isabela seguía sin trabajo. La familia no le hablaba. Mi mamá había sacado un pequeño préstamo con una tasa de interés abusiva. Solo lo supe porque la tía Rosa me lo advirtió. Pero no me comuniqué. No era desalmada. Estaba harta. Harta de ser la red que atrapaba la caída de todos los demás. Harta de ser aquello sobre lo que aterrizaban y caminaban para llegar a donde querían. Mudarse al nuevo lugar se sintió surrealista. No se trataba de la casa. Se trataba del silencio. Silencio real. No el silencio tenso y saturado de culpa con el que había crecido, donde alguien siempre esperaba que yo arreglara algo. Este era un silencio cálido y despejado, aire que no presionaba mis pulmones. Mateo también floreció. Estaba más ligero, más libre. Desempacó la última caja y dijo, así es como se ve empezar de nuevo. Por primera vez, le creí. Era extraño lo rápido que la vida se suavizó una vez que dejé de cargar con el peso de todos los demás. Las semanas pasaron tranquilamente en la nueva casa. Trabajé, cociné, dormí, leí, di paseos con Mateo por las noches. No revisé el antiguo chat grupal. No abrí los mensajes de mis padres. No observé cómo se desmoronaba la presencia en línea de Isabela. Dejé que el silencio permaneciera en silencio. Y por primera vez en años, nada en ese silencio se sentía como una amenaza. Se sentía como sanación. Aún así, el dolor no se evapora solo porque dejas de alimentarlo. El duelo se mueve de manera diferente. Camina lentamente, aparece en pequeños rincones. Algunas mañanas extraño la idea de familia. No la realidad de lo que la mía había sido, sino la versión que desearía que hubiera sido. Un lugar donde alguien hubiera notado la forma en que me hundí en mí misma en esa mesa de cumpleaños. Un lugar donde mi madre podría haber dicho, ese es su asiento en lugar de ella trae la energía. Pero anhelar lo que nunca existió era solo otra forma de darles poder. Elegí detenerme. Una tarde, Mateo llegó a casa con las compras, tarareando en voz baja como si la vida finalmente hubiera comenzado a encajar a su alrededor. Le ayudé a descargar las bolsas, sonriendo por lo ordinario que se sentía. Esta simplicidad tranquila, era lo que había estado anhelando sin saberlo. Entonces todo cambió de nuevo. Unos días después, mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo y de nuevo. 5 llamadas perdidas seguidas. A la sexta, respondí. ¿Elena? Mi estómago se contrajo. Era la recepcionista de mi oficina. Tu madre está aquí, dijo. Está en el vestíbulo esperándote. La habitación a mi alrededor se inclinó. Mi mente repasó las posibilidades, ninguna de ellas buena. Después de todo lo que había pasado, entrar en mi lugar de trabajo, mi santuario, se sentía como el último límite que aún no había cruzado.
Conduje hasta allí en silencio. Mis manos temblaban en el volante. No le tenía miedo, pero tenía miedo de lo que su presencia significaba. La familia no aparece sin avisar a menos que quiera algo. Estaba sentada en el vestíbulo con una taza de café, con las piernas pulcramente cruzadas, como si se tratara de una cita informal para almorzar. Sonrió cuando me vio, una sonrisa pequeña y frágil que no llegaba a sus ojos. No sabía de qué otra manera hablar contigo, dijo. No me senté. Me quedé de pie, con los brazos ligeramente cruzados, a una distancia educada entre nosotras. Primero intentó una charla trivial, preguntó por el clima. Preguntó si Mateo estaba bien. Me dijo que le gustaba mi pelo así. Su voz era suave, casi ensayada, como si estuviera tratando de calentar antes de llegar al guión real. Luego metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Dentro había un cheque por $6,000. La cantidad exacta que había gastado en el alquiler de Isabela. Tu padre y yo. Sacamos un préstamo, dijo en voz baja. Queríamos hacer las cosas bien. Por un largo momento, simplemente lo miré. Una columna de tinta en un trozo de papel que de alguna manera se sentía como toda una vida de disculpas ausentes. Lo extendió con ambas manos, como una ofrenda, como una tregua, como la respuesta a una pregunta que no había hecho. No lo quiero, dije. Se lo devolví. Parpadeó, genuinamente confundida. ¿No lo quieres? No. No era ira. No era amargura. Era claridad. Devolverme el dinero no arregla lo que pasó, dije. No deshace los años en que viste a Isabela tomar y nunca interveniste. No borra la facilidad con la que le entregaste mi cumpleaños. No cambia el hecho de que todos me dejaron ser su red de seguridad mientras me hacían sentir como una extra en mi propia vida. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, no de las que pretendía derramar abiertamente, sino de ese tipo de brillo tenso y contenido que tienen las personas cuando finalmente enfrentan algo que han pasado años evitando. Sigues siendo nuestra hija, susurró. Lo sé, dije. Y te perdono. Su rostro cambió. Sorpresa, dolor, confusión, todo enredado. Pero perdonarte, continué, no significa que voy a volver. No significa que le deba nada a nadie. He terminado de cargar con esto. He terminado de ser la fuerte para que todos los demás puedan ser débiles. No te odio. Simplemente no quiero vivir así nunca más. No discutió. No suplicó. Solo asintió una vez, pequeña y cansada, y luego se levantó. Guardó el sobre de nuevo en su bolso, se alisó las manos sobre la falda y salió de mi lugar de trabajo sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Una semana después, recibí un mensaje de voz de Isabela. Dijo que había conseguido un trabajo como recepcionista a tiempo parcial en un gimnasio. Su voz era más tranquila de lo que jamás la había oído, más delgada de alguna manera. Pero no se disculpó. No preguntó cómo estaba. No reconoció nada. Solo dijo que quería que lo supiera. No le devolví la llamada. No por despecho, sino por comprensión. Algunas distancias no son castigos. Son límites. Y a veces la única forma de sanar es dejar que las personas se conviertan de nuevo en extraños. En cuanto a mis padres, finalmente dejaron de intentar contactarme. La vieja tarjeta ya no existía. El dinero había dejado de fluir. Ya no era el cimiento sobre el que se paraban. Ya no era la persona a la que llamaban cuando algo se rompía. Solo era Elena, una mujer que había pedido un asiento en su propia cena de cumpleaños y se había marchado cuando se lo entregaron a otra persona. Mirando hacia atrás, ya no siento ira. No siento arrepentimiento. Lo que siento es algo más puro, algo que no había probado en mucho tiempo. Libertad. El ciclo terminó el día que me fui. La paz comenzó el día que nunca volví.